tardes, apreciados alumnos. Hoy corresponde, dentro de esta materia de sistemas presupuestarios, hablar y comentar sobre el presupuesto público. Así como la empresa privada elabora para poder guiarse, orientarse, un presupuesto de ingresos y egresos, también existe en la parte pública el presupuesto público, que está regido por una cantidad de normas y principios y están consagrados en la Constitución Nacional. Dice los artículos que rigen el presupuesto público y la gestión pública y fiscal son los artículos de la Constitución Nacional, el 311, el 312, el 313 y el 314 y 15. Esos son los artículos fundamentales para guiarnos en el estudio de la parte que la Constitución obliga a la gestión fiscal. En el 311 están los principios. Son principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio. Son los principios que rigen la gestión fiscal. Me permito recordarles que la próxima semana es una semana de evaluación que comienza desde el día lunes y va a concluir el día domingo. Esta evaluación sobre presupuesto público será eminentemente teórica. Sobre todo el material que ustedes tienen en la carpeta que soporta este módulo 3. Entonces estamos viendo los artículos que están en la Constitución Nacional que rigen la gestión fiscal. Y ahorita en el 311, los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. A diferencia de la empresa privada, el presupuesto público hace las cosas al revés. En la empresa privada primero se calculan los ingresos para saber qué gastos me puede soportar. Y es donde surge que cuando tengo una empresa, la voy a crear, yo pueda calcular el punto de equilibrio para saber si con esos ingresos que yo proyecto, que yo presupuesto, puedo soportar los gastos que tengo tanto fijos como variables. En base a eso, en unidades y bolívares, yo digo, debo vender tantas unidades o debo que eso representa tantos bolívares y determino el equilibrio de las dos maneras, unidades y bolívares, para saber si mi proyecto, si mi empresa es viable. Eso es básico hacerlo en la empresa privada. Pero la parte oficial de gobierno, primero se calculan los gastos y luego buscamos los ingresos. Los gastos son productos de una recopilación que hace la Oficina Nacional de Presupuesto, conocida como ONAPRE. Es la oficina responsable de la elaboración del presupuesto de la República para el año o ejercicio fiscal. Continuando, en el artículo 312 habla de una ley. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la Oficina Nacional de Presupuesto presenta ya el presupuesto consolidado de todo el país ante el Consejo de Ministros, y este lo estudia y lo aprueba, el Consejo de Ministros, con la presencia del presidente de la República, lo remite a la Asamblea Nacional. ¿Cuándo? Antes del 31 de octubre de cada año. En la Asamblea Nacional se debe discutir y cuando se apruebe se convierte en ley. Entonces se llama la Ley de Presupuesto Público, que regirá la actividad financiera del Estado en el próximo y siguiente año. Cuando ese presupuesto no es aprobado en la fecha límite del 15 de diciembre, lógicamente el país no puede quedarse sin presupuesto.
Entonces, se activa el presupuesto que estaba cerrando a través de una figura que se llama presupuesto reconducido. Y ese será el presupuesto vigente para el siguiente año. Entonces, ahí están las dos figuras. Aprobarlo y se crea la ley. No aprobarlo y se vuelve a utilizar el presupuesto que estaba vigente. Eso es de parte de la Asamblea Nacional, aprobarlo. ¿Cómo? Reconducir. Reconducir. La actividad financiera del Estado se rige por una ley. Es la ley orgánica de la actividad financiera. Vigente está la del 2015. Yo coloqué en el material de la materia, sistema presupuestario, la ley del año 2015, la Gaceta Oficial. Entonces allí en la Gaceta Oficial está toda la metodología para la gestión fiscal del Estado. Lógicamente, como cualquier empresa privada, el Estado también es una empresa oficial, lleva contabilidad. Entonces existe una Oficina Nacional de Contabilidad que utiliza un sistema contable que se llama CIECOF. Todas las entidades públicas están conectadas a ese sistema. CIECOF es un sistema integrado. El Estado, una vez que le aprueban su presupuesto en la Asamblea Nacional, no puede hacer erogaciones o gastos que no estén contemplados en esa ley. Si los ingresos no alcanzan o no se dan, que llamamos recursos públicos, y está el tema allí en ese material, se deben aprobar y solicitar créditos adicionales. Eso lo aprueba la Asamblea Nacional por solicitud del Poder Ejecutivo. Sí está previsto en el artículo 314 de la Constitución. Todos los gastos están clasificados en programas. Específicos. Y eso son vigilados, esa ejecución, a través de la Contraloría General de la República. Aunque en cada estado existe una Contraloría General. Los recursos para poder cubrir estos gastos, como está en el material, se clasifican en ingresos ordinarios y extraordinarios. El Estado, cuando se crea, se organiza, necesita un financiamiento. ¿De dónde obtienen los recursos? A través de impuestos, de tasas y contribuciones. Esa es la fuente principal de los recursos públicos. No es que la venta en sí del petróleo es un ingreso total para el Estado. Es un impuesto que grava el Estado por la explotación petrolera. Eso es como ingreso principal, pero son impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las asociaciones, que se clasifican de acuerdo a como ustedes lo hayan estudiado en tributos, en tributación, en impuestos directos e impuestos indirectos. Las tasas que fija el Estado, tales como si viajo, pago una tasa en el aeropuerto, tasas que fijan también los gobiernos estadales, el timbre fiscal, todo eso van constituyendo los ingresos que obtiene el Estado para poder financiar el gasto público.
Los recursos ordinarios y extraordinarios están bien especificados en ese material que ustedes tienen en el aula virtual. Está muy claro lo que constituye la renta petrolera por la explotación que se realiza de ese recurso no renovable, el petróleo. Que obtiene el Estado regalías por esa explotación, que concede por derecho a explotar el subsuelo venezolano. Además de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 2015, existe la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional para poder manejar lo que constituyen los bienes que integran el patrimonio del Estado venezolano. Todos los bienes que pertenecen a la nación constituyen la Hacienda Pública Nacional. Y los ingresos, también llamados rentas, producto de contribuciones, de moras, de penas, y las que autorice el Congreso, llamado Asamblea Nacional ahora, para proveer las necesidades del Tesoro o Fisco Nacional. Es lo mismo. Tenemos, para que tú sigas ahí con la guía, tenemos presupuesto público. Me acompaña en el aula mi queridísima alumna. ¿Cuál es tu nombre? Marixa Charelis, aventajada estudiante. Entonces, aquí la parte importante es conocer de dónde provienen los recursos. Está muy detallados los pasos para la elaboración del presupuesto público que están establecidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera. Está la Gaceta Oficial en ese material. Está la fecha de presentación clara de ese presupuesto a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre. Y está también detallado el presupuesto reconducido. Esa es en el material que se llama presupuesto público. En esta ley orgánica de administración financiera está toda la estructura que debe llevar la ley de presupuesto público. Cómo está compuesta esa ley. Esa estructura deben estudiarla también a manera macro, tal como que el título 1 trata de algo, el título 2 de los recursos y egresos de entes centralizados, entes descentralizados. Esa es la estructura. Allí en esa ley se establece la Oficina de Contabilidad Nacional, se establece la existencia de la Oficina Nacional de Presupuesto, que depende del Ministerio de Finanzas. Tanto la Contabilidad Nacional como la Oficina Nacional de Presupuestos son organismos dependientes del Ministerio de Finanzas. Están detallados y los conceptos de estos principios de gestión fiscal, de eficiencia, de solvencia, de transparencia y de equilibrio. Y hay un ciclo presupuestario que ustedes deben, por etapas, que deben leer y conocer. Esta materia es eminentemente teórica y así será evaluada. Pero cuando entremos al módulo 4, ahí veremos un punto importantísimo de esta materia que se llama presupuesto de efectivo. Los que están estudiando contaduría pública deben saber preparar el presupuesto de efectivo. En esta materia es clave saber preparar el presupuesto de efectivo, llamado por otros autores como el flujo de caja proyectado. El flujo de caja proyectado es un documento
que se debe presentar por exigencia, sobre todo de organismos e instituciones bancarias, o una junta directiva que exija la presentación de este flujo para conocer el movimiento de ingresos y egresos de una empresa. Pero es distinto el flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo a el estado de flujo de efectivo que está consagrado en la sección 7 de las MIF. Son cosas diferentes. Recuerden que es distinto la rentabilidad de una empresa a la liquidez. Llegó la luz. Y le recuerdo, una empresa puede quebrar por falta de liquidez, pero no porque dé pérdida en su ejercicio económico. La pérdida es una obligación de reposición de los socios en el caso de que haya pérdidas acumuladas, como dice el Código de Comercio. ¿Está bien? ¿Ya el aire lo entendió? ¿Sí? Que si hubiese pérdida en un ejercicio económico y estos llegan a los 2/3 del capital social suficiente pagado, hay una reposición por parte de los socios. Si no reponen, liquidamos. Pero eso es pérdida, rentabilidad. Pero liquidez sí indica quiebra. Entonces hay que cuidar muchísimo eso. En el presupuesto público, a través de la actividad financiera, son planes a largo plazo. En cambio, en el presupuesto privado, son de corto plazo, quizás máximo de 1 año. Esa empresa privada persigue fines de lucro, pero la actividad financiera no persigue fines de lucro. O sea, son diferencias esenciales entre un tipo de presupuesto y el otro. Todo ese material está a su disposición. ¿Qué otra cosa podemos comentar acá? Vamos a ver. Van a conseguir allí también parte de la ley orgánica de la Contraloría de la República, que es quien vigila en las ejecuciones de presupuesto, tanto en la parte de fundamentalmente en que se invirtieron los recursos, los gastos, si están debidamente soportados. Eso corresponde a establecido en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, que recuerden que es uno de los organismos que conforman el poder ciudadano. El poder ciudadano. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la Contraloría conforman el poder ciudadano. Por lo demás, estaré el lunes colocando a su disposición una evaluación eminentemente teórica sobre este tema. En el siguiente módulo vamos a ver flujo de caja proyectado. Y ahí sí es práctico. Que tengan todos una feliz tarde. Cualquier duda pueden escribirme por la plataforma, que con mucho gusto atenderé sus dudas. Preguntas como siempre, completación, selección, emparejamiento lo llaman, verdadero o falso. Sencillo, para que sigan acumulando. Muchísimas gracias.